diputada de Identidad Soberana, Nicole Salle. Nicole, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, un gusto, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí contigo. Gracias a ti por este tiempo. Condiciones del clima o del tiempo para el surf, ¿están adecuadas? ¿Cómo viene soplando? Y ahora vamos a explicar por qué. Sabes que últimamente no he chequeado el pronóstico porque estamos con mucho trabajo. Me imaginé. Y no tuve tiempo. Te toca surfear otras olas, ¿no? Y ahora sí. Un poquito más. Hay que decir que Nicole, entre varias de sus actividades, no sé si para descolgarte, para distraer. ¿Cómo? Sos surfista, ¿no? Haces surf. ¿Como terapia? Como terapia, como estilo de vida, como deporte, como conexión con la naturaleza, con el entorno. Uh-huh. ¿Y estas olas de ahora en el Parlamento son más complicadas? Estas olas son distintas. Cuesta a veces conectar con el entorno, se podría decir. ¿Cómo te ha ido en estos primeros días? Porque hay que decir que Identidad Soberana se está inaugurando en la tarea parlamentaria. Está tu papá, Gustavo, y estás vos en esa bancada. Lo cierto es que hubo que aprender sobre lo más básico de lo legislativo porque no tenían ninguna experiencia. Sí, por supuesto. Al principio todo nuevo y uno estaba más pendiente de los temas administrativos y burocráticos, intentando entender el funcionamiento y cómo podíamos entrar y hacer valer de repente nuestra posición, la representación de los ciudadanos que nos votaron. Y bueno, le fuimos buscando la vuelta, fuimos aprendiendo todo el equipo, porque somos un equipo muy lindo, que se está consolidando todavía, porque hay algunos pases en comisión que están todavía esperándose, y funcionando muy bien como equipo, y creo que tuvimos una pisada bastante fuerte, se podría decir. Sí, porque empiezan justamente reivindicando lo ideológico, reivindicando esa identidad soberana, plantean la necesidad de generar un espacio de investigación sobre lo que fue el abordaje gubernamental de la pandemia. No hubo éxito allí, hubo ahí como una primera, ya que estábamos hablando del surf y de la ola, y te pegaste un palo ahí con eso, ¿no? Bueno, eso es una forma de verlo, también pueden haber otras lecturas, porque se puso el tema en el tapete y va a dar lugar a más conversaciones. Por ejemplo, a raíz de esta discusión parlamentaria se propuso un nuevo homenaje al GACH, que va a dar pie a más conversaciones. Hoy por hoy estamos en situaciones y coyunturas mundiales que probablemente ameriten rever todo esto, con lo que tiene que ver con el tratado pandémico de la OMS, que se está intentando llevar a cabo y tener el voto positivo de los países. Sí, vos venís de la ciencia, porque tu profesión es la odontología. Entonces, también es muy valioso que tengas esa mirada crítica hacia la ciencia, y esto es una pregunta, o sea, mencionaste lo del GACH. En su primer momento, ¿no lo viste como una conexión virtuosa entre el ejecutivo de aquel momento y la academia, la comunidad científica? Bueno, desde el momento que se te pide, se anulan en primera instancia las posiciones disidentes, las preguntas, las posiciones que pedían cautela, se anulan. Tú lo viviste en carne propia, porque incluso después de pasada la pandemia, cuando tuvimos la entrevista, nomás hablar de estos temas ya te significó una censura. Bueno, eso nosotros lo vivimos desde el inicio. Se anuló por completo la voz disidente. Estamos hablando de que habían muchos, incluso premios Nobel, hablando al respecto en ese momento. La opinión pública y la gente no tuvo acceso a esa información. Desde ese momento, y cuando te pedían y te decían el eslogan, que fue un eslogan implementado a nivel mundial de confía en la ciencia, cuando la ciencia no es un acto de fe, la ciencia exige preguntas, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando a uno las cosas no le cierran. Uh-huh. El GACH además tuvo una participación que fue diseñada para garantizar que las vacunas se implementaran, y renuncia, una vez que se implementaron las vacunas. Hoy con el diario del lunes sabemos que en el momento más terrible de la historia, porque había un exceso de mortalidad en esa época de 15.214 muertos, no hubo exceso de mortalidad en el inicio de la pandemia, cuando ellos estaban más activos pidiendo la vacunación como único elemento de tratamiento y de combatir esta pandemia, cuando se censuraron incluso tratamientos alternativos que fueron utilizados por algunos parlamentarios. Entonces, todas esas cosas te llevan a cuestionar indefectiblemente la posición científica del momento y también algún posible conflicto de interés.
Claro, porque también, siendo cuidadosos de las palabras, uno puede llegar a advertir que tal vez sospeches de cierta complicidad entre el poder de turno y la comunidad científica, en ese caso representada por el GACH. Sí, yo pienso que, quizás es algo era un elemento que se necesita plantear en una investigación, ¿no? Es el posible conflicto de interés entre los distintos actores científicos que influenciaron en la opinión pública, el financiamiento de las distintas organizaciones que estuvieron involucradas. Entonces, todas esas cosas necesitan una investigación, que fue lo que se votó de forma hermética en el Parlamento. Eso es muy extraño también, ¿no? El hecho de que haya sido unánime la decisión de no investigar cuando hubieron tantas posturas, porque de hecho los informes en discordancia no estaban ni siquiera de acuerdo, pero claro. Sin embargo lo que sí estaban de acuerdo era que había que barrer bajo la alfombra. Fuiste durante mucho tiempo activista, no sé muy bien qué representa ese término, pero sí manifestaste toda tu voluntad personal en avanzar en estas investigaciones, en estas cuestiones, para tratar de desentrañar qué había detrás. Mi pregunta también apunta ahora, y actuabas sobre todo como ciudadana, común y corriente. Ahora, estando en el Parlamento, ¿consideras que tenés más elementos, tenés más herramientas como para trabajar mejor este asunto, para ir más a fondo? Sí, quiero pensar que sí. En primera instancia, los medios de comunicación hoy tienen un poco más de apertura. Eso no se daba antes, era bastante hermético en su mayoría. En segunda instancia tenemos la posibilidad de tener de primera fuente la información, o sea, todo lo que tiene que ver con el avance, por ejemplo, de este próximo tratado pandémico, que para mí es un tema importantísimo, porque, a ver, si tú tenés un nuevo... Convengamos que nosotros siempre hablamos de que hubo a nivel mundial indicios previos a la pandemia, de que se iba a dar ese fenómeno, y fue el evento 201, que fue un simulacro que fueron unos meses antes. Si tú tenés un nuevo simulacro ahora, tenés a la OMS hace ya bastante tiempo insistiendo una y otra vez en que se firme el tratado pandémico, que le confiere la potestad de definir todas las políticas sanitarias a nivel mundial. Y si tú tenés a los mismos actores que estuvieron involucrados en la pandemia anterior manifestando que hay posibilidades de que se dé una nueva pandemia, como es el caso de Moratorio, que dijo esto recientemente. Para mí eso es bastante alarmante, yo tengo que estar atenta. Entonces, el tratado pandémico va a tener una discusión parlamentaria, entiendo. También tengo la posibilidad de pedir información. Nosotros estamos haciendo muchos pedidos de información allí. O sea que ese tratado pandémico lo deberá firmar Uruguay de acuerdo a lo que se ha establecido por parte de la Organización Mundial de la Salud. Ese es un hecho. No sé cuál va a ser la postura de Uruguay. Anteriormente siempre ha accedido. Hay países que hoy se niegan a firmar por cuestiones soberanas, lógicas, como es el caso de Estados Unidos, Argentina, Italia. Tenemos que seguirlo de cerca. Tenemos que dar el discurso y dar a conocer cuáles son los hechos y cómo se dio y la evidencia que tenemos hoy en día de la pandemia anterior. Porque yo recuerdo cuando fui a tu programa, te trajimos el informe del Congreso de los Estados Unidos. Exactamente, ¿no? que fue el Comité Selecto de Estados Unidos, que respondía al Parlamento de Estados Unidos. Precisamente venía con esta postura, esto fue durante el gobierno de Biden, lo aclaro porque no tiene que ver con Trump, venía con esta postura de que fue todo urdido, digamos, y que el COVID era un arma biológica. Esto ahora, durante el gobierno de Trump, se publicó incluso en la página oficial del gobierno. Y yo me acuerdo que tú me dijiste, si esto se confirma, entonces es un escándalo. ¿Qué pasa? Nosotros hemos vivido esas situaciones de escándalo en todos estos años. Porque el primer escándalo que tuvimos fue, bueno, primero todos los pedidos de información pública que se hicieron, que contestaban en concordancia con la coyuntura mundial, de que la eficacia real era prácticamente nula, de que los efectos adversos eran mayores que lo que podría ser la eficacia, de que no tenían aislado el virus, de que sabían que los PCR no eran una herramienta de diagnóstico y de que más de 35 ciclos daban falsos positivos. Digamos, todo lo que fue la evidencia de la confesión de parte del ministerio. Pero, ¿qué pasó cuando se liberaron los documentos de la FDA de los estudios de Pfizer tras un juicio? Esto fue en el 2022. Tras un juicio, juez Mark
Pitman decretó que se fueran liberando paulatinamente los folios de los estudios preliminares y la experiencia post-marketing, o sea, los 3 meses posteriores a su Sí, esto uso. fue lo que además avaló el presidente Trump, ¿no? O sea, él facilitó también que se empezara a dar publicidad a estos aspectos. Esto lo que sucedió es que en realidad fue producto de un escándalo a nivel mundial, porque, a ver, aparecieron mensajes en Inglaterra que de los parlamentarios que dejaban entrever que ellos sabían que no había eficacia, que hubo en Estados Unidos fallos de la Suprema Corte de Justicia en distintas zonas de Estados Unidos favorables a esto, y entonces eso promovió de alguna forma que se investigara. Pero ahora, esto es posterior. El fallo del juez Pitman simplemente implicó la liberación de estos documentos de Pfizer, de los estudios internos de Pfizer. ¿Qué pasa? En ese momento, en el 2022, era reciente, recién estaban vacunados con la primera dosis. Y uno decía, esto va a ser un escándalo. ¿Qué vas a decir? Tenés los documentos oficiales que dicen que ellos sabían decían fracaso vacunal, que sabían que tenía más de 1.291 efectos adversos, que sabían que cuando se lo inoculaban el músculo del deltoides enseguida pasaba de forma sistémica a todo el cuerpo. Bueno, un montón de cosas decían esos documentos. Uno tuvo esas instancias de pensar que todo iba a explotar tras la información muchas veces. Y la realidad es que son expertos en barrer bajo la alfombra. ¿Cuánto de esto, de barrer bajo la alfombra, ya que esta afirmación, tiene que ver con esta actitud que asumen en el Parlamento tanto el Partido Nacional como el Frente Amplio? Porque acá cuando se menciona naufraga la comisión investigadora sobre la pandemia propuesta por Salle, diputados del Frente Amplio y del Partido Nacional rechazaron instalarla. Los argumentos para no aprobar la medida son científicos y legales. El tema será discutido en el plenario de diputados. Lo que se entiende efectivamente por parte, en este caso, de Pablo Abdala y de Federico Preve, Partido Nacional y Frente Amplio respectivamente, es que no hay elementos que justifiquen la integración de una investigación. Dice, se rechaza la solicitud de investigar por falta de fundamentos científicos y legales. ¿Cómo se responde a eso? Bueno, sí, es muy curioso que haya surgido eso. En los términos científicos, repaso, pusimos el link de la liberación de todos los documentos de Pfizer. Pusimos un link a una base de datos de más de 3.000 estudios arbitrados por pares. Pusimos el link a estudios independientes que mostraban y que habían y analizado las que mostraban distintos tipos de contaminación. Lo más coloso de todo esto es que el diputado Preve nos dice que no tenemos respaldo científico, y entonces él en su informe adjunta varios links. Diputado Preve, médico a su vez. Médico neurólogo. Adjunta un drive con sus estudios para fundamentar que no se debe realizar ninguna investigación. Entonces uno analiza ese drive con sus estudios y se encuentra con muchos de los estudios que incluso nosotros incluimos y que respaldan, bueno, que el daño-beneficio era desfavorable, que habían daños cardíacos muy graves, que la eficacia era nula, que habían daños inmunológicos graves. Todos esos estudios los adjunta él. O sea, yo tengo que entender que estaba al tanto de estas cosas. Entonces, no sé por qué, con qué... ¿Y hablaste con él? ¿Hubo una instancia de conversación? Porque viste que a veces en el mano a mano, después están las resoluciones partidarias o en condición de legislador, como en este caso lo dijo Preve y también Abdala. Pero en el mano a mano, ¿te dicen que efectivamente hay un problema pero que no pueden avanzar? ¿Qué es lo que comentan ahí? No, yo creo que ellos están defendiendo una postura política de no investigar, uno porque fue el gobierno y otro porque respaldó todas las medidas del gobierno, y si hay algo que pedían era ir un poco más allá, ¿no? Entonces creo que se están cubriendo. Entonces eso también me hace pensar que haya sido un voto unánime, porque en definitiva, ¿qué pasa con los parlamentarios? Todos creen que no hay sustento para investigar, todos leyeron lo que nosotros les enviamos. Nicole, ¿la instancia ahora ya está agotada o van a seguir ustedes avanzando? No, en este camino ya está agotada. Vamos a ver qué va surgiendo, porque como te digo, yo creo que esto es el inicio de mucho más, no va a parar acá. Estas políticas de miedo se están instalando en el ámbito nacional e internacional, y entonces tenemos que estar alertos y tenemos que seguir advirtiendo a la población, porque
La verdad es que hoy por hoy tenemos un 97% de la población con al menos una inoculación, calculo yo. Se les debe la respuesta, se les debe saber qué hay. O sea, el ministerio tiene el deber de contralorear el inóculo. Es una ley, 9.202, una ley orgánica del ministerio. Ellos se niegan a... Es bastante simple, digamos, la investigación se ha hecho de forma independiente. Se ha visto que, que muchos viales estaban contaminados. En Argentina, la doctora Di Blasi de la ANMAT, la biotecnóloga, perdón, y la doctora Sangorrín analizaron los inóculos de varias marcas, 55 elementos no compatibles con la vida, plomo, cadmio, mercurio, arsénico. Se ha analizado en España óxido de grafeno. Bueno, si no tiene esas cosas, ¿por qué no las estamos analizando? Es bastante simple la pregunta, me parece. Claro, por ejemplo, sí. Moratorio en una entrevista dijo... Tras el escándalo de, yo no sé si te acordás, de AstraZeneca, que producía muchos trombos, sacó del mercado, esas vacunas se donaron a Paraguay, que se encargue otro. Él dijo, bueno, no hay que estar preocupados porque en realidad estos coágulos se pueden deber a que la vacuna esté contaminada. Bueno, eso es muy alarmante porque tú no la estás controlando, me estás diciendo que hay posibilidades de que esté contaminada y acá hay una omisión total del Estado. Nicole, lo que sí también resulta alarmante, y ahora te lo digo, yo no sé si es relevante, ¿no? Porque en este caso estoy ejerciendo como periodista, pero como ciudadano común y corriente, convencido de que hizo bien en vacunarse, es alarmante decir que la vacuna te hizo daño, ¿no? Y eso que también señalás en reiteración real, de que efectivamente fue más el daño que lo que curó, cuando todos tenemos la sensación de que gracias a la vacuna se frenó la pandemia y volvimos a la normalidad. ¿Vos entendés que eso no tiene sentido, no tiene base? No tiene base. Y de hecho, en la actividad en el Parlamento mostramos un estudio de Denis Rancourt, que lo hizo en el hemisferio sur, en 17 países, y que llegaba a la conclusión de que todos los picos de mortalidad se dieron posteriores al inicio de la vacunación, independientemente de cuáles fueron las políticas en cada país. Y él concluía que más de 17 millones de muertes habían sido por causas del inóculo. Además, también incluimos otro estudio que muestra la sangre de los vacunados con microscopía óptica opaca. Yo sé que esto es difícil para la gente y puede ser... Sí, o atemorizante, decís, sí, puede generar una disonancia, ¿no? Cognitiva. Claro. Entiendo que puede ser difícil, pero hay una realidad. Uno tiene que saber, primero, para prevenir las próximas situaciones. Y segundo, para ver qué hace, porque... Pero prevenir las próximas situaciones, discúlpame la interrupción, significa, ante la eventualidad de que haya que vacunarse otra vez, la recomendación lisa y llanamente es no. La recomendación es, vamos a cuestionar, vamos a hacer ciencia de verdad, vamos a dar un debate, vamos a sentar a científicos que estén hablando de una forma y de otra y vamos a estudiar a los inóculos y vamos a estar al día con la ciencia como se debe. El asunto es la obligatoriedad que se impuso, ¿no? Y también eso, yo creo que se intentó ir más lejos y que no se pudo. La idea era obligar a la gente a inocularse. De hecho, la obligatoriedad entendida como aquella cuestión de que si no tenías la vacuna, prácticamente eras, no sé, claro, o sea, civilmente te segregaban, por supuesto, te segregaban, mucha gente perdió su trabajo. Bueno, pues está el caso de Ayrton Olivera, el chico saludable, lleno de vida, deportista, que lo obligaron a inocularse para entrar en el liceo militar. Tuvo un Guillain-Barré, hoy por hoy está totalmente desamparado por el Estado no se olvida. ¿Decís que es derivado? Fue acá, está en la historia clínica, fue a causa de la vacunación. Se conectó eso. Posterior primero en la primera inoculación empezó con un temblor y en la segunda, tuvo un Guillain-Barré con encefalitis. Ahora necesita una válvula para drenar el líquido cefalorraquídeo. Está totalmente olvidado, digamos, no tiene, toda la familia tiene que hacer rifas, se tiene que valer de la buena voluntad de la gente. Ahí te pueden decir, sí, está bien, pero capaz que, Nicole, esto obedece a la casuística. Fue este caso en particular. Pero por más que sea un caso, primero que nada, lo coaccionaron porque él no quería vacunar. Y segundo, ¿lo vas a olvidar? O sea, la persona se sacrifica por un supuesto bien público. Y entonces, ahora no le das ninguna garantía, no le ofreces por lo menos una solución. La verdad que me parece terrible. Y entonces, si van a obrar así, entonces yo tengo derecho, primero, a tener un consentimiento informado, lo que no se hizo, porque los inóculos, el contrato fue... secreto, no sabemos qué se firmó y no sabemos cuáles son los componentes. Yo tengo derecho también a saber que si me quiero inyectar a una persona sana, sin riesgo, porque no es una enfermedad que ofreciera ningún
riesgo. Por ejemplo, a nosotros se nos trata de conspiranoicos, ¿no? Porque estamos trayendo el ámbito global a lo nacional, ¿no? Y ellos te quieren decir que no, bueno, la situación en Uruguay es de esta manera, no tiene relación alguna con el ámbito global. Lo que ustedes plantean es una conspiración porque están queriendo vincular cosas de otros países. Y de repente, para justificarte las políticas que se hicieron acá, por ejemplo, la diputada Peña te trae a colación que, bueno, que en la prensa se veía que había un montón de cadáveres en los gimnasios y que era tremenda la situación. O lo que pasaba en China, que filmaban a las personas cuando se inició todo esto, los filmaban cayendo muertos en la calle. O sea, uno lo piensa hoy y dice, era ridículo lo que estaban mostrando. Estamos de acuerdo que fue un acting, o sea, nadie cae muerto de repente y venían todos con trajes de astronauta a llevárselos para el crematorio. Eso no sucedía. Tenés la prohibición de autopsias. Es una recomendación. Ponele, Daniel. Ese es un punto, sí, Nicole, porque se entiende que ahí puede estar la clave para empezar a aclarar este panorama bastante complejo. Saber quiénes murieron con y quiénes murieron por COVID. ¿Ahí hay una prohibición de investigación o directamente no se ha avanzado en ese estudio? Bueno, lo que sucedió... O sea, parece ilógico que ante el inicio de una supuesta nueva enfermedad que se declaró en China, 4.000 fallecidos con una enfermedad inespecífica respiratoria, se haya recomendado no hacer autopsias. Uno, cuando tiene una nueva enfermedad, lo primero que tiene que hacer son autopsias para saber cuál va a ser el tratamiento mínimo. Bueno, la recomendación venía de la OMS y fue implementada a nivel mundial. Aquí incluso hubo fallos judiciales que pedían autopsia. El caso de una señora que tuvo una cirugía de cadera, por ejemplo. Esto lo siguió muy de cerca Fernando Vega porque la hija estaba en España y entonces él les dio una mano. Que nos escucha todos los días. Un saludo. Bueno, y él lo siguió muy de cerca. Entonces, ¿qué pasó? Tenía una cirugía de cadera, la operaron, le dieron el alta, cuando se iba para la casa le hicieron un hisopado a más de 35 ciclos porque él hizo un pedido de información, ya sabemos la cantidad de falsos positivos que da. Dio positivo, la vuelven a internar a la señora en perfecto estado. Él averigua, a los días estaba bien, un buen día se murió la señora. ¿Pero qué pasó acá? Se empiezan a preguntar. Bueno, lo judicializan, hubo un fallo judicial. Hagamos una autopsia. Le responden que no pueden hacer autopsias porque tenían la recomendación del ministerio de no hacer autopsias. Entonces, era una recomendación, pero se estaba tomando como una obligatoriedad y parece bastante insólito. Bueno, Nicole, se nos acaba el tiempo. Me gustaría también detenerme en lo que es la agenda parlamentaria, más allá de este tema que es muy importante, muy sensible y que ustedes han trabajado tanto, ¿no? Han militado tanto, ese es el concepto además. ¿Qué otros asuntos te preocupan hoy en la actual legislatura? Porque habrá instancias donde el voto de identidad soberana puede llegar a mover la aguja, ¿no? Como se dice frecuentemente. Bueno, estamos trabajando bastantes cosas. La verdad es mucha la temática y siendo dos nos tenemos que repartir y estar bastante al pendiente de todo. Yo en la Comisión de Salud, presenté 2 proyectos de ley. Uno que tiene que ver con una ley interpretativa para saldar todo este tema de la judicialización que se está dando a los padres que deciden no inocular a sus hijos, que hoy están siendo muy perseguidos. Se los está amenazando con quitarle la patria potestad, no se da ninguna garantía, también sucede lo mismo, no se contralorean los inóculos. Hay leyes que nos amparan, parece que luego está sujeto a la interpretación de los jueces y entonces ahí es donde comienzan las persecuciones. Y bueno, a raíz de esto se presentó un proyecto de ley para saldar esta situación. ¿Tiene que ver con la situación de los menonitas, por ejemplo? Los menonitas estaban con un tema del homeschool, de la educación, digamos, pero bueno, es eso, es de alguna forma respetar las libertades de la familia a elegir sobre la salud de sus hijos, ¿no? Decía el homeschool, que además lo aplicás con Benicio, ¿no? No, sabes que en realidad no, esto es algo que se difundió en la prensa, sí. Pero no es así, no es así. O sea, él va a un colegio. Está bien, pero por ejemplo, por eso te hacía la asociación para llegar a este punto. ¿Qué sucede? Para integrarte al sistema formal de educación tenés que presentar el carnet de vacunas, ¿no? Bueno, pero eso es una ilegalidad, en realidad. Primero porque está violando, el derecho a que la información médica sea privada, la ley 18.331. Segundo, porque están las leyes que te habilitan a recibir una educación que están por encima de todo, o sea, tú tenés derecho a una educación y eso no lo podés violar. Entonces, en realidad, esa amenaza constante que se da no es tal. Ajá. Y no es... Y tu experiencia, o sea, por supuesto tenés
la libertad de hablar o de no hablar de cuestiones que tienen que ver con tu vida privada. Pero en el caso de Benicio, no lo vacunás. No. Y aún así está en el sistema formal de educación. Sí, por supuesto. ¿Cómo Él está superaste controlado por Sí. una pediatra del sistema de salud. Ajá. Yo lo llevo todos los meses, no son todos, cada 6 meses, Sí. un año cuando es mayor, a controles. Simplemente va a los controles regulares porque la realidad es que él no se enferma nunca. Claro, pero cuando te piden el Y certificado... que llevo el control médico de que es un niño saludable y de que está cuidado y atendido y de que no tiene problemas de salud. O sea, el carnet de salud no es impedimento para integrarte al sistema formal de educación. No es. A algunas, lo que sucede es que algunas instituciones en el desconocimiento legal te lo empiezan a exigir y ahí, bueno, se da un intercambio y muchas zona veces gris, lo violan. entonces. Sí, bueno, porque, a ver, luego hoy por hoy, se está dando una persecución mayor, un hostigamiento a los padres que nos están inoculando. ¿Por qué? A mi entender, porque la gente, muchas se empezó a dar cuenta de que esto no era tan dogmático y tan absolutista, de que habían matices y de que la experiencia anterior demuestra que quizás tengo que pensar 2 veces, investigar por mi cuenta antes de inyectarle algo a un niño totalmente sano. Entonces, muchas familias empezaron a dudar. ¿Qué pasa? Las farmacéuticas están presionando. Entonces, ahí vienen los médicos que tienen que cumplir las metas asistenciales a presionarte. Y ahí vienen las denuncias y vienen las persecuciones a los padres. Tu iniciativa en el Parlamento tiene que ver con quitar este tipo de procesos, o sea, legislar sobre eso. Mi iniciativa es eso, es interpretar como corresponde la ley que hoy tenemos y que nos ampara, dejar saldado cuáles son, digamos, las leyes que nos amparan, evitar y de alguna forma derogar tácitamente las anteriores, que ya quedaron obsoletas porque hay leyes nuevas, y evitar la judicialización y la persecución de estas familias. Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas, porque tenés un largo trayecto parlamentario y en principio, bueno, agradecerte estos minutos aquí en Informativo Sarandí. Muchas gracias, Daniel, un placer.